Muy buenos días a todos los que están aquí presentes y a los que nos están viendo a través del canal de la Iglesia Lugar de Refugio en YouTube. Es para todos los que quieran recibir palabra del Señor y que sientan la necesidad, y ojalá que mi palabra, o la palabra más bien, la palabra de Dios que Él me dio para compartir esta mañana, sea de bendición para todos. Gracias. El tema de hoy se fundamenta en el capítulo 18 del versículo 1 al 5 de Mateo. En mi Biblia dice que el título, el más importante en el reino. Yo le puse ahí como título, ser como niños. Este capítulo de eso nos va a hablar. De ser como niños, de volver, yo, un viejo como yo, de 70 años, puedo ser como un niño. Y no solo puedo, debo ser como un niño, si quiero llegar al cielo. Por más años que esté, por más callos de vejez que tenga, por más canas o menos pelo, porque soy el más viejo, no me va a garantizar que yo tengo el reino asegurado. No. Estoy luchando todos los días, pero tengo que ser como un niño. Y para eso Dios, a través de Jesucristo, nos da un mensaje que está en esa cita que le di, capítulo 18 de Mateo, del versículo 1 al 5, y que todos lo conocemos y a todos nos gusta. Por eso me gustó el ejemplo de los niños, con esa inocencia, con esa confianza, con esa seguridad de venir aquí cuando los llama el papá o el pastor o cualquiera de nosotros. Ellos vienen sin rencor, sin resentimientos, sin desconfianza, vienen tranquilos y ellos van deseando servir en algo, de ser útiles, de hacer algo. Ellos no tienen preocupaciones de nada. De eso va a tratar este mensaje, porque entre más viejos somos cronológicamente, y sin el Señor más nos complicamos y más nos vamos despegando del Señor, aunque es el tiempo en cuanto más crecemos, más vamos necesitando de Dios, más vamos necesitando de Dios. Dice la palabra en el versículo 1. Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron. Fue una sola pregunta. Le dijeron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Esa fue la única pregunta que le hicieron. Ellos no le preguntaron por qué es importante llegar al reino de los cielos, sino quién es el más importante. Esto nos da a nosotros un sentido de que ellos, la importancia para ellos estaba en la grandeza de cada uno. Y que Jesús iba a ver la grandeza de cada uno como hombre, como ser humano, como persona. ¿Qué hacen? ¿Qué títulos tienen? ¿Cuánto dinero tienen? ¿Cuánto saben? ¿Cuánto conocimiento humano tienen? Ellos se imaginaron eso. Y así es como el mundo ve las cosas aún hoy. Y más en estos últimos tiempos. Le damos importancia a la gente por sus títulos, por sus nacionalidades, por sus conocimientos, por sus dinero que tienen, por todo eso. Pero para Jesús eso no era lo más importante. Y
el conocimiento que tenía Jesús, o tiene aún, porque Él vive en nuestros corazones y nos guía a través de la palabra, el conocimiento que tiene Él de quién es el más importante en el cielo, es totalmente diferente al que estos hombres, que eran sus discípulos, le hicieron a ellos. Ellos pensaban que ellos eran los más importantes porque ellos tenían el control sobre el pueblo, porque ellos tenían que pensar por el pueblo, qué iban a hacer, cómo iban a ser guiados, qué tenían que pensar, qué tenían que hacer el pueblo, que el pueblo tenía que someterse, y eso más bien cargaba a esos dirigentes. Y eso es lo que sucede en el mundo. El mundo está viendo a ver quién es más importante, quién es más conocido, para ponerlo a hablar delante de la gente y que la gente haga lo que ellos dicen, aunque no tengan relación ninguna con la palabra de Dios, que es lo que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que buscar. Nosotros tenemos que basarnos únicamente en la palabra de Dios. Podemos ayudarnos con muchas otras cosas. Debemos estudiar, debemos prepararnos, sí. Debemos ahorrar de la platita que Dios nos da, sí. Podemos vivir bien con una buena casa, con un buen carro, sí. Pero que eso no sea nuestro Dios. Que eso no sea el pensamiento de que es el motivo para poder Dios decir, soy un buen hijo de Dios. No. Porque si hemos recibido al Señor, si lo hemos aceptado y hemos cumplido su palabra, siempre somos importantes para llegar al cielo, al reino de Dios. Y ahí vamos a estar con Él. Ellos creían que tenían todo el peso de las responsabilidades por las decisiones que tenían que tomar para guiar el mundo. La gente que en ese momento hablaban con Jesús. Ellos tenían que decidir por el rumbo de los hombres, por el rumbo de las naciones, por todo. Tenían que decidir por la provisión de la alimentación. Tenían que decidir todo, cómo tenían que vivir las personas. No con las reglas de Dios, sino con las que ellos impusieran. Para ellos, esa era la importancia que andaban buscando. Ellos creían que Jesús les iba a decir, son ustedes, porque ustedes ya saben. Pero la mentalidad de ellos estaba en que el reino de Dios estaba aquí en la tierra. Pero nosotros no somos de este reino. Por eso somos locos, como dice Luisito. Cuando estábamos cantando y gritando y todo eso, y yo me pongo así. Y no me da miedo, porque antes lo hacía, pero en otras condiciones, que no estaba con mi dominio propio, sino que estaba alejado de Dios, y gritaba y cantaba, y era el más bonito. Pero ahora estoy loco por el Señor, y Él me mueve a que cante, a que grite, y lo hago en mi casa, y lo hago en donde sea. Y no solo en esta iglesia, cuando voy a la iglesia en Santa Cruz, que llego allá a visitar al cuñado, obviamente que el domingo estamos allá en el culto y yo hago igual y grito igual. Y si voy a otra iglesia, también lo hago, porque estoy loco, pero loco por Cristo. ¿Por qué la gente ha perdido el primer amor por Dios? ¿Por qué? Se le atribuyen muchas cosas, pero es porque nosotros mismos lo hemos permitido. No es que Él nos lo ha quitado, nosotros nos hemos alejado de Dios. Es igual cuando yo me alejo de mi familia, pierdo mi amor por la familia. Si dejo de ver a mi esposa por un tiempo, se va a perder. Si dejo de ver a ustedes, los hermanos aquí en la congregación, se aleja el amor. Pero el amor más importante que tenemos que sostener es el amor con Dios. Estemos en esta congregación, estemos en la de Santa Cruz, en la de Liberia, en la de Limón, donde sea, el amor por Cristo debe permanecer. Pero una de las cosas que más nos alejan del amor de Dios y de perder ese primer amor
que es muy conocido y que todos lo hemos recibido, pero no es solo para empezar a enrolarnos en las filas del Señor. No, es para mantenernos en el camino, para no salirnos del camino. Porque una característica esencial de cuando perdemos el primer amor es que nos salimos del camino. Y salidos del camino volvemos a ser lo que antes éramos. Todo el trabajo que hizo Jesús para ser una nueva criatura, para darme la oportunidad de nacer de nuevo y de hacer todas las cosas viejas que ya pasaran y que todas fueran hechas nuevas, todo se pierde. Hay un pasaje, creo que es en Hebreos, ahorita me vino nada más, que dice que no mancilléis la sangre de Cristo. Y eso es lo que hacemos cuando nos alejamos del primer amor. Porque si nos alejamos del primer amor, vamos otra vez a la perdición. Y eso nos ha sucedido. A mí me ha sucedido. Hay muchos cristianos que yo conozco de muchos años que es como el del Salmo primero, el del Salmo número 1. Bienaventurado el varón que nunca se sentó en silla de escarnecedores. ¿Por qué? Porque nació, fue criado y se mantuvo él, porque muchos han nacido y son criados en hogares cristianos y aún así se salen del camino y pierden el primer amor. Y entonces hay muchos que se mantienen firmes en el Señor desde que los instruyeron. Estas personas querían instruir a la gente a vivir como ellos dispusieran. Y ellos creían, muchos que andaban siguiendo al Señor y no se perdían las predicaciones, no se perdían ningún evento donde estuviera Jesús, no se lo perdían. Pero no sabían que Dios había dicho, instruye al niño en su camino, que aún siendo viejo no se apartará. Ellos no sabían eso. Y eso nos pasa a muchos padres. Nos instruimos nosotros, pero no instruimos a nuestra familia. Y después vienen consecuencias grandes y difíciles. Vienen cosas muy difíciles. Pero aún estando instruido en el Señor y sin apartarse del camino y siendo obediente a Dios, nos suceden cosas difíciles. Enfermedades, escasez, problemas familiares, esposos rebeldes, esposas rebeldes, que hacen que se derrumbe una familia, un hogar. Pero si alguno de ellos se mantiene firme y fiel al Señor y en el primer amor, Dios va a mantener esa familia. Dios la va a mantener. Y se lo digo yo con mucho criterio, con conocimiento de causa, como dicen los abogados. Y entonces, Dios es así. Siempre vamos a tener problemas, aunque no. Y a mí me lo han dicho. Y ahí no juega usted que es cristiano y vea que esto y que el otro. Y le digo, sí. Le digo, yo estoy bien. Yo no he caído. Porque Él me sostiene. Le digo, pero Él me enseña en la palabra cómo debo sostenerme. Nosotros tenemos de veras que ser como niños. Porque sigue el segundo versículo. Aquí no dice si les dijo más, yo aquí les dije mucho de lo que yo pienso de acuerdo a lo que he aprendido de la palabra. Pero él nada más hizo algo y yo me imagino esta parte, dice el 2. Jesús llamó a un niño, como ahora que llamaron a Isaac y a Jacob, lo llamaron aquí, nada más lo llamaron. Y así fue lo que hizo Jesús. Llamó a un niño. Yo sí me imagino a ese niño. No sé si estará nombrado en la Biblia porque ejerció algún cargo importante en la obra de Dios. No lo sé, porque no se dice nombre. Nada más llamó a un niño. Como Jesús, que hoy que está acá y que tenga que hacernos una explicación, que fuera él el que esté aquí y llame a cualquiera de los niños que hay aquí hoy. Yo ahí levanto la mano seguro, porque le digo que yo también soy niño, para que me llame a mí. Dice, Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Eso fue todo lo que hizo. Y después dijo,
les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Nuestros niños son importantes en las iglesias por muchas cosas, porque son un ejemplo para nosotros. Son importantes en nuestras familias porque son ejemplo para nosotros. Los niños son importantes en todo, en todo. Aunque sean, como decía mi abuela, tequiosos, sin fundamento, que andaban corriendo y gritaban, y así hay muchos, pero eso es que están bien de salud, gracias a Dios. Eso es. Ellos son importantes. ¿Y por qué cree que el enemigo, con las últimas ordenanzas mundiales, ha impuesto perseguir, que hay que abolir, hay que aplicar el embarazo, ¿cómo es? El aborto. Muchas gracias. El aborto. ¿Por qué? Porque así no va a haber más niños. ¿Por qué cree que está promoviendo entre el feminismo y todas esas cosas y las otras mismos y todas esas cosas que terminan en esos términos? ¿Por qué están promoviendo que no es necesario casarse y que en lugar de tener hijos tengan 5 perros? Es bueno tener perros, no hay problema, pero el plan de Dios es que tengamos hijos. Hermano, dice que es una herencia para nosotros, pero sí se puede tener perros, obviamente. Yo nunca tuve, yo siempre lo he dicho, yo nunca tuve afinidad por ningún tipo de animal. Pero a mí no me molesta. Mi hija tiene una perrita y todos los fines de semana está en la casa, y a veces si sale del país, ahí lo deja con nosotros. Pero normal. Y yo nunca, ni a esa perrita ni a ninguna le he pegado un golpe, ni lo he quitado, ni nada. Eso sí, les tengo miedo, seguro por eso mismo. Pero donde se me acerca, yo no los pateo, yo nada más les hago así. Porque no sé, yo nunca me crié en ese ambiente, nunca. Pero lo respeto. Yo he visto gente que va en un carro y les echa el carro, aunque estén bien paraditos ahí sin estorbar, lo hacen. Yo no haría eso. Como dijo ayer, fuimos a visitar a unos hermanos de hace muchos años y fuimos a visitarlos a la casa. Bueno, no íbamos a eso, nos los encontramos. Entonces hace días no nos vemos. Él es colega pero conocido desde la primera iglesia donde yo estuve. La muchacha era la esposa de él. Ella es de la edad de casi de las hijas mías, y entonces era dirigente ahí en la iglesia de los jóvenes. Tocaba guitarra y cantaba y todo. Son personas llenas de Dios aún, porque se han mantenido durante muchos años. Y ellos no pudieron tener hijos. Tienen una casa lindísima, muy grande más bien, pero adoptaron dos niñas. Ellos la adoptaron hace muchos años. Ya ellas son profesionales, las niñas, las muchachas. Y entonces nos encontramos y vámonos para la casa. Bien, nos fuimos. Es ahí, aquí en Grecia. Y entonces nos fuimos para donde ellos y querían enseñar. Hace 20 años hicieron esa casa y yo nunca había visitado esa casa. Y él me invitaba y todo. Y él fue jefe mío en el Poder Judicial como juez él. Él fue jefe mío. Y entonces ya nos tuvimos que ir para allá y la pasamos lindísimo el rato con ellos ahí. Y tienen perros, y el perro corría detrás de nosotros y nos llevaba a ver un cuarto y se iba y llegaba el primero y se acostaba en la cama. A mí eso me alegra. Y nos íbamos a ver en la otra y se llegaba a hacer ahí como un niño cuando anda llamando la atención. Pero no son niños, son perritos. Y entonces la cuestión es que ellos adoptaron a esas 2 niñas y presión de los padres de ella, cuando estaban pequeñitas, le decían que devolviera a las niñas, ya cuando las habían adoptado, que las devolvieran.
seguro sentían, es una familia muy numerosa, es una familia de mucho dinero, pero muy numerosa. Y a veces hay celos y todo eso, entonces dice, estas nos van a quitar parte de la herencia, sin ser de la sangre, pero eran de la sangre. Ellos no saben, y a pesar de que eran cristianos, no saben que es la misma sangre de Cristo, la que hizo que adoptaran a esos niños. Porque aquí también hay una parte que dice eso, en este pasaje que traigo. Y entonces le decían que la devolvieran. Y le dice la hija, ni al perrito devuelvo ni regalo, menos a una niña de estas. Y de verdad que eso es, y ellos viven muy felices. Pero ¿por qué? Porque ellos se han mantenido con el Señor. Ellos aman a Dios. Ellos aman a la gente que los rodean con todo. Yo lo sé. Y el varón, cuando trabajamos juntos en un lugar allá en Alajuela, en un juzgado, él estaba yo empezando a recuperarme, a reconciliarme con Dios, y él fue de gran ayuda conmigo. Y un día me dio testimonio con un acto que hizo tremendamente, que hay que ser hombre de Dios para tomar esa decisión. Y entonces yo a él siempre lo he respetado por eso. Bueno, vamos a seguir. Él nada más les dijo eso. Que se vuelvan como niños. Los niños no son rencorosos. Los niños no son vengativos. No son como nosotros los viejos o como yo. Que ya no, porque estoy en eso y le he entregado eso al Señor. De tomar venganza. Ellos se les regaña, se les dice algo y al rato vuelven. Ellos son totalmente diferentes y por eso Jesús los puso a ellos como ejemplo, porque esa es la grandeza de los niños. Y nosotros lo que tenemos que hacer es desechar lo que creemos que es grande en nosotros y tomar la grandeza de los niños. Y les dijo, y nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Y me gusta esta parte que fue cuando me acordé, cuando hablé con ellos, que aquí lo tengo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. ¡Qué lindo! Eso llega. ¿Por qué hay que ser como un niño? ¿Por qué hay que tener la humildad de un niño? Ellos se despiertan en la mañana, todas las mañanas como nosotros, pero ya la persona que no tiene la confianza en Dios se despierta cansado, adolorido. Bueno, a nosotros después de los 70 nos duelen más cosas. Pero ahí vamos. Yo solo le digo al Señor, me pude bañar solito y me pude tomar mi cafecito y puedo salir a la oficina y me voy a pie y vengo y hago otros mandados a pie y todo. Pero cuando yo no tenía al Señor, yo no hacía nada. Nada más el día que salía de trabajar, sentarme ahí el fin de semana, estar en lo que no era y durmiendo. Pero Dios me anima a seguir adelante. Ellos se despiertan por la mañana y se ponen ¿a qué? A jugar. Ellos no piensan si la mamá o quién les va a hacer el poquito de café, la agua dulcita, el pan, lo que sea. Ellos saben que van a tener eso. Tienen confianza en la mamá y en el papá. Nosotros a veces no podemos tener esa aptitud porque no le ponemos el día a Dios. Porque no le entregamos nuestras cargas a Dios y salimos para el trabajo más cansados que a como nos acostamos, porque ni siquiera oramos antes de acostarnos. Y nos levantamos, nos bañamos y nos salimos para la casa nada más con el café. Tal vez muy agradecido le dice, gracias por el café, Señor. Tal vez. No nos acordamos de Dios para nada. Hasta que no nos pase algo, ¿verdad?
igual que los niños. Los niños se van a jugar, se caen, se golpean o les duele algo, lloran y se desaniman un poquito porque se sienten mal por lo que les pasó, pero ellos sí tienen la fórmula. Ellos van y buscan a mamá o a papá. Le cuentan lo que les pasó. El papá o la mamá los abraza, les da un beso y curados. Inmediatamente empiezan a saltar ahí por todo lado y a jugar y a pegar gritos y empiezan a hacer bulla. Ellos tienen esa capacidad, son agradecidos. Ellos no se guardan nada. Ellos no andan con rodeos, ni dándole vueltas a un asunto como uno viejo ya que quiere poner algo. Primero, si nos toca pedir un perdón, es cuando, y Señor, dígamelo cuándo, si es que andamos más o menos con el Señor. Entonces le pedimos eso, no, ni siquiera, si estamos con el Señor no tenemos ni que pedirlo, la dirección. Es actuar, porque si no, nos salimos del camino y nos salimos del primer amor. Los niños van de una vez sin pedir perdón, con solo un abrazo y ya. Por eso es lo importante de los abrazos. Por eso es lo importante, como lo decía el viernes aquí, lo importante de estar a solas con Dios, de empezar el día con Él, porque yo le digo, Señor, abráceme. A veces sí, como humanos, uno se siente débil, uno se siente con algún conflicto ahí de que le pesa. Pero ¿qué hay que hacer? Ponérselo al Señor. Y yo le digo, porque yo sé que Él habita en mí. Una vez escuché a un predicador brasileño que decía que él pastoreó 5 años una iglesia y que él decía que amaba al Señor, pero que se dio cuenta que no amaba al Señor cuando un día vio que él era soltero, vivía solo en una casa, y que él vio que todos los de la iglesia se iban a disfrutar y a compartir con la familia. Y entonces dice que él le decía, Señor, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y se dio cuenta que él no amaba a Dios. Porque él le clamaba y le gritaba. A veces clamamos tanto y hacemos tan bulliciosas las oraciones que si no creemos que a Dios lo tenemos aquí, que no es en el cielo, sino aquí en el corazón de cada uno, y que por eso tenemos que dar testimonio y hablar del Señor y trabajar en la obra del Señor en todo momento, porque lo tenemos, pero creemos que Dios está allá y que tengo que esperarme hasta que Él me diga por medio de un hermano o me diga con algún mensaje. Y lo primero, Dios no usa el WhatsApp ni el Facebook, ni el Colby, el ICE, el número de uno. No, Él no tiene mi número de teléfono, Él tiene mi nombre. Y Él mismo me ministra a mí. Entonces cuando yo llego y le hablo, y ustedes también, y yo le digo, Señor, úngame, póngame aceite fresco. La verdad, parezco más loco que cuando canto, pero yo siento que Él me pone algo aquí. Y yo siento un cambio y que me baja algo. No sé si estoy sudando de la congoja o de qué, pero algo me baja. Pero yo lo tomo de que es Él que me está cuidando, que me está protegiendo. Eso hacen los niños. Ese ungüento que le da la mamá o el papá que ama a sus niños, de darle un beso y decirle algo cariñoso y de sobarle la cabeza o el lugar donde le duele, y ya. Yo he visto niños que a veces llegan donde la mamá o la abuela y le dicen, me duele tal cosa y que esto y que el otro, y ya vuelve a llegar, ¿verdad? Entonces, y no se sabe qué darle ni nada. Pero esa mamá o esa abuela sabe tanto, como todas, porque así es, que llega y le da cualquier pastillilla y ya se va contento y se le olvidó. ¿Por qué? Porque confía en la mamá, confía en el papá. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Ellos cuando ocupan algo,
Nada más se acercan donde el más viejo que ven, el de más confianza, y de una vez se van al grano. Quiero un helado. Quiero, si ve ahí un pedazo de queque o lo que sea, de una vez le dice, yo quiero ese queque. Ellos piden, ellos no andan en como uno, ay Señor, es que, ay, si me repararas una casita y el almuercito de hoy, que si esto, que si me dieras, ay, quíteme el dolorcito y nada más. No, de una vez se le va, a él se le pide, pero no tenemos esa confianza. Y la confianza se gana ¿con qué? Con practicarla, con pedirla, con aplicarla, acercarse a él y decirle. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Vamos a resumir. Es que había también escrito, me puse a escribir cosas ahí. Porque hay esto que me gusta mucho. Porque yo en cierto momento lo he sido. Y lo sigo siendo. Mi mayor sueño es que mi familia toda, esté consagrada a Dios. Toda. Ese es mi mayor sueño, esa es mi mayor petición y se lo pido a Dios siempre. No importa lo que se haya hecho o cómo estén, pero ellos conocen a Jesucristo y no se tienen que dejar dominar por el diablo. Por eso me alegro cuando hay más en la iglesia. Y los niños son soñadores. Los niños son soñadores. Ellos usan la imaginación y sueñan. Nosotros podemos soñar y no tenemos ni que usar la imaginación. Tenemos que ponerle a Dios las cosas para que Él actúe, para que Él haga, para que Él levante y para que nos dé nuevas opciones. Él lo hace. Conmigo personalmente lo hizo y lo está haciendo todavía. Lo está haciendo todavía. Siempre me da oportunidades. Ahora imagínense con los jóvenes, con los adolescentes y con los jóvenes las oportunidades que le daría. Pero para él eso no es importante, la edad de ninguno, ni la condición social, ni económica, ni siquiera la condición espiritual. Él lo que va a ver es el corazón. ¿Qué intención tengo yo cuando le pido eso? Es que yo quiero que me den esto para esto, trabajo para tal y tal cosa, menos para poner, no se incluye ahí al Señor. Eso está como la historia de aquel que le pedían carro al Señor para ir al culto todos los domingos. El primero fueron para enseñárselo a todos los hermanos. El segundo había que lavar el carro. Y el tercero se fueron de paseo. Ya los están esperando todavía. Eso hace años ya cuando eso. A todos nos ha pasado. A mí me pasó. Los niños son soñadores y usan su imaginación. Y son tan inocentes los niños, además de soñadores, que le creen a papá y a mamá todas las historias. Todas las que le cuenten. Hasta las de San Nicolás. Ahorita que ya empiezan a creer todo eso. No importa. Hasta esa les enseñan que San Nicolás, que Santa Claus le va a comprar esto, les va a dar el carro, hasta todo eso se lo creen. Lo contrario nosotros. Nosotros no somos tan creyentes en Dios, de creer en la palabra, de enseñarles a ellos la palabra de Dios, de ministrarles y hablarles conforme a la palabra de Dios. Y debemos de hacerlos. Sustituir esas enseñanzas que se han aprendido y nosotros las aprendimos en el mundo y en otras cosas por lo que dice la palabra de Dios y basarnos en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun siendo viejo no se apartará. Solo nosotros los adultos tendemos a dudar de todo y de todos. Solo nosotros. Los niños no lo hacen. Ellos no lo hacen. Por eso se abusan tanto de ellos. Pero eso no es culpa de Dios. Y Dios sana todo dolor. Y Dios sana toda situación difícil. Y Dios nos levanta. Dios nos levanta. Dios nos hace de verdad, como dice la palabra, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. Todas.
Ni una queda, todas es todas. Todas es todo. Y Dios lo hace nuevo. Arranca esas amarguras, esos resentimientos y todo lo arranca. A mí me gusta el pasaje, también se me va por la edad. Pero no puedo decir que es por la edad, porque mi suegro con 100 años, cuando estaba enseñándome la Biblia, me decía, abra la Biblia en tal pasaje. Le digo, sí, aquí está, con 100 años. Y decía, ahí dice esto y esto. Bueno, doña Mireya sabe, porque ella siempre ha estado cerca de ¿verdad? Y conoció a él. Bueno, dígame qué dice la palabra, ábralo en 18 de Mateo, capítulo 1. Nos decía cualquiera de nosotros ahí en la casa. Y lo que aquí dice, él lo decía en la memoria. Entonces le decía yo, voy a ir a otro libro aquí, en Oseas Oseas 3, ¿qué dice ahí? Dice esto y esto y esto. Obviamente con algunos errorcitos ahí, pero con 100 años. Con 100 años. Y entonces eso no es pretexto, pero sí, a mí todo lo que un día le dije yo bueno, ya estoy yendo a consultas porque así es. Uno no tiene que avergonzarse de la edad. Y ya empecé a ir a consultas con el geriatra. Y entonces, bueno, ve, hasta en eso, antes los pediatras, incluido mi hermano ahí, tenían siempre los consultorios llenos de niños. Ahora, los geriatras ya no son... siguen siendo importantes, pero ya no son tan visitados porque no hay tantos niños. Ahora son los de los viejitos, incluido yo. Entonces yo empecé a ir ahí. Entonces ya me hizo un montón de exámenes el doctor y me dice la memoria suya y esto y que el otro. Y yo así como muy gato le digo, doctor, todo de hace 50 años, muchas cosas me acuerdo, le digo yo, y se las describo bien. Pero a veces de cosas de ahora yo no me acuerdo. Y me dice, es que lo de hace 50 años ya no hace falta. Me dice, usted tiene que acordarse lo de ahora. ¿Y qué tuve que hacer? Usted tiene toda la razón, doctor. Le digo, y la Biblia me lo dice a mí. Le digo, a mí ha llegado gente a preguntarme cosas de hace... Yo trabajé 35 años en el Poder Judicial. Hace 17 me pensioné. Y digámosle, de hace 40 años, y yo me acuerdo de un montón de cosas. Cuando trabajaba en Sarchí, gente de Sarchí, atendíamos aquí, llegaban después a denunciar allá, y yo empezaba, le digo, usted no es fulano el de tal cosa, y que a usted le habían hecho una cortadura, así que casi lo mata. ¿Por qué sabe usted eso? Le digo, porque yo trabajaba en Grecia. Le digo, yo llevé ese expediente y todo. Entonces ya yo me acordaba de todo, yo recuerdo cosas. Pero él me aclaró lo que ya la Biblia me ha dicho y que a veces eso sí se nos olvida. Me dice, eso no es importante, pero me dio la oportunidad de decirlo. Le digo, yo no sé por qué usted lo diga. Le digo, pero usted tiene razón, así lo dice la Biblia. Y entonces, por cierto, ese día yo fui ahí con mi esposa para que ella estuviera ahí conmigo. Y entonces nosotros tenemos que de veras desechar todo lo viejo, lo malo, lo feo, lo pasado. Somos nuevas criaturas. Apliquemos ese regalo que nos dio Dios. Ya para terminar, voy a relacionar esto con el Salmo 37. A mí me llama la atención el Salmo 37 y ahora leyendo esto detenidamente, meditando en esta palabra, me trajo a la memoria el Salmo 37. El Salmo 37, sabemos que fue escrito por David, que tenía muchos problemas con muchos enemigos, principalmente los de la familia de él. Y el Salmo 37, del 1 al 5, dice lo siguiente:
No te inquietes, el 1 dice, no te inquietes a causa de los malvados. O sea, no nos preocupemos por la gente que anda haciendo mal. Si no obedecen y no reciben la palabra de Dios, si no la aceptan, dice aquí, no tengan ni envidia de los que hacen lo malo, pues ellos, como la hierba, pronto se desvanecen. Como las flores de primavera, pronto se marchitan. Nosotros nada más tenemos no que preocuparnos ni inquietarnos, sino ocuparnos en darles palabra a ellos. En llevar la obra en ese aspecto, de llevarle palabra a esa gente. Pero no, yo no puedo perder lo que Dios me ha dado por inquietarme por esa gente. Si yo voy con amor y les hablo, o va Carlos y Yami, o va doña Ana Adriana. Viene a veces para acordarme el nombre suyo, doña Adriana. Ahí. Le quiero acordarme usted para algo y se me va el nombre y se me va, y bueno, a veces hasta el de la doña. Sí, le voy a decir a la doña y llamo a todas las hijas y las nietas para llegar al nombre de ella. Pero bueno, así es. Y alabo a Dios por eso. Dice aquí el salmista en el versículo 3, confía en el Señor, que es lo que hacen los niños, confiar en el papá y en la mamá. Confía en el Señor y haga el bien. Si confiando en Dios no hacemos el bien, mucho menos lo vamos a hacer si no confiamos en Dios. No lo vamos a hacer. Porque esto tiene un propósito. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Y ve el 4, oigan. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. O sea que a veces pedimos a Dios muchas cosas en oración con Él, en conversación, como quiera, y no vemos que Él nos conceda nada. Su silencio nos está diciendo que no, porque según esto, yo tengo que llegar contento donde Él, agradecido de antemano y deleitarme con solo el rato que voy a estar con Él. Pero si Él ve, viene por una necesidad y ya sé que yo le dé esto y ya se va a ir, no, que espere. En todo debemos tener tiempo, y Eclesiastés capítulo 3 es muy claro, ahí lo dice, todo tiene su tiempo y se ha predicado aquí. Siempre varios hermanos, ahorita no recuerdo cuál fue el último, hace poco lo predicó, y todo tiene su tiempo en el Señor. Y uno no tiene que precipitarse, hay que esperar y saber esperar. ¿Cómo? Con gratitud, con agradecimiento, deleitándose en el Señor mientras llega la petición que le hemos puesto a Él. Hay que humillarse. Cuando alguien va a pedirle un préstamo a un prestamista o al banco o a quien sea, llega humildito. Mira, es que necesito una platilla, le dicen. Y eso yo lo he visto ahí, porque a cada rato hay que hacer ahí documentos. Y entonces, una platilla ahí, ¿cuánto? Tanto. Y llegan humilditos y ya, todo eso. Pero después ya se enojan con el acreedor. Y entonces, no, hay que llegar con humildad, reconociendo que yo lo hago porque necesito hacerlo. Porque tengo que hacerlo y tengo que solventar algo en la familia, algo en mi casa, y yo lo he hecho, yo lo hice. Yo le estaba contando a Dios a Dios dándole las gracias, pero que yo desde mi juventud yo me endeudé mucho y ahí en el Poder Judicial a uno, desde que llegaba a incluirlo en la cooperativa, en la CAPRED, en un montón de cosas. Y claro, le ponían todo tan lindo que uno todo lo hacía y todo lo tenía, pero con deudas. Y yo me propuse ir saliendo de todo eso, porque yo la verdad no recibía prácticamente nada de mi pensión. Y entonces,
yo le decía a mi esposa que el sábado terminé de pagar una deuda. Bueno, en esa tuve que coger esa deuda para terminarlo del estudio. Y entonces, pero ya la terminé y he ido terminando en estos 2 años de deuditas ahí. Y no es por mi fuerza, no es por mi poder, es por lo que Dios ha hecho en mí. Pero que Dios puede. Y entonces, y Dios bendice, pero hay que esperar. Hay que esperar. Y Dios lo va a hacer. Y yo sabía que yo iba a poder hacerlo. Pero bueno, en el caso mío era muy difícil porque ¿cómo iba a poder? Si iba y pagaba ahí cualquier cosilla y el resto me lo gastaba en el mundo, en vicios, en cochinadas, porquerías. Y nunca me acordaba del Señor ni de la obra del Señor, que tenemos que también aportarle a la obra del Señor, no porque Él necesite, sino porque nosotros necesitamos hacerlo. Y hacerle un bien a una persona, del hermano, familiar, lo que sea, que sí podemos hacerlo. Porque a veces tal vez no se puede. Pero que compartir lo que Dios nos da. Dice, y entrega al Señor todo lo que haces. Y dice, lo más importante, confía en Él. Y Él te ayudará. ¿Lo creen? Bueno, voy a leerles algo que me encontré ahí de un autor refiriéndose a este tema. Él concluyó diciendo esto: por estas razones y muchas más, los niños nos muestran el camino que deben seguir los que quieren avanzar hacia la madurez espiritual. Ese es el camino que debemos seguir, hacia la madurez espiritual. Es el camino de la sencillez de la vida sin complicaciones, de fe y de alegría, de gozarse en las cosas de la vida. Ese es el fin de que seamos como niños espiritualmente, para seguir adelante y para seguir luchando. Vamos a orar y vamos a escuchar una canción que le pedí al hermano Freddy, que él siempre nos ayuda con esto y le agradecemos muchísimo, y por eso oramos por él y su familia, para que Dios lo mantenga ahí al frente del sonido, y cuando él no está, a Luisito y a Francinita, que se encargan del sonido. Vamos a orar. Si quieren, se ponen de pie para que descansen un poquito y oímos la canción. Vamos a orar primero. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta mañana, por tu presencia, Dios. Te doy gracias por el amor inagotable tuyo, de cómo tú quieres guiar nuestras vidas y nos instruyes a través de tu palabra. No por molestarnos, no por coaccionarnos, obligarnos, nada. Es porque nos amas, Señor. Nos amas demasiado, Señor. Y tú tienes grandes cosas con nosotros que no las hemos disfrutado. Porque, Señor, hemos confiado en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad humana. Pero nuestra fuerza es insuficiente, nuestra inteligencia es insuficiente. Y se nos agota todo. Y lo que más se nos agota y lo que más nos hace daño que se nos agote es el amor a ti, Señor. Porque tú nos amaste primero, Señor. Tú me amaste a mí primero, Señor. Y amaste a tu iglesia primero, sin conocernos, sabiendo quiénes éramos, pero no sabiendo quiénes íbamos a llegar a ti. Y te hemos dejado de amar, Señor, porque hemos dejado de ser como niños. Y yo te he pedido, Señor, yo quiero seguir siendo niño. Y si alguno de mis hermanos, hermanas en esta mañana siente necesidad de volver a ser niño, pídale a Dios. Ábrale el corazón a Dios y dile: Señor, quiero ser como un niño. Quiero volver a mi infancia, a mi niñez, a recordar cuando mi mamá me abrazaba y mi papá y me daban algo. Quiero volver, Señor,
a ser sano espiritualmente como cuando era niño, y a saber escoger, Señor, las personas que me acompañen a mí, para no contaminar, Señor, mi fe, mi esperanza y sobre todo mi amor por ti. Abrázame en esta mañana, Señor. Abrázame porque tú eres mi Padre Celestial. Abrázame, Señor, con el último abrazo que no pude sentir de mi papá ni de mi mamá. Abrázame, Señor, porque tú seguirás siendo mi Padre hasta que lleguemos al reino de los cielos. Gracias, Señor Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.